Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de fenómenos extraños. En un día atípico, en un día que no es costumbre el estar emitiendo, por eso ahora pues hay poquita gente, porque no es costumbre emitir los jueves, pero debido pues a cosas que vamos a hacer mañana, ya que estaremos haciendo investigación de campo, pues he decidido cambiarlo al jueves. Solo será esta semana y la siguiente, porque los viernes, tanto el de mañana como el siguiente, no podré emitir. Y bueno, pues una vez ya dicho esto, hoy tenemos uno de los casos quizás más espectaculares en cuanto a seres criptozoológicos se refiere, sobre todo aquí en España, porque en la década de los 90 y también principios del 2000 fue una auténtica oleada lo que hubo en cuanto a ataques de lo que se refiere del chupacabras. Pero mucha gente, ha habido diferentes descripciones, ¿no?, de lo que es el chupacabras, desde que es un perro sin pelo, con una serie de, como si tuviera unos pinchos afilados en la espalda, hasta pues como que fuera como una especie de ser reptiloide, ¿no?, también con una serie de espinas afiladas en la espalda, con ojos muy grandes que se asemejarían mucho a lo que sería pues un ser también extraterrestre. Para eso hemos traído hoy ni más ni menos que a uno de los mayores especialistas que hay en criptozoología, colaborador de Fenómeno en Español también. Tiene su propia web, Criptozoología en España, y además pues que ha escrito dos libros que son una auténtica joya, los cuales los tengo. Y hoy tenemos el gusto de traer a Javier Resines, ni más ni menos. Ya estuvo aquí hablando sobre el tema del Bigfoot en España, que sacamos varios casos realmente alucinantes. Y hoy pues hemos dicho de qué ser vamos a hablar. Pues bueno, nuestro amigo el chupacabras. Así que bueno, pues Javi, si estás listo, hazme un ok a cámara. Así que bueno, veo que estás preparado. Así que pues te activo el mic. Así que bienvenido, Javi, otra vez. Javier Resines, especialista en criptozoología. Bienvenido a Fenómenos Extraños. Muchas gracias, Diego. Pues nada, un placer, como siempre, estar aquí contigo. Gracias por la invitación y pues nada, como bien dices, nos toca hablar de un bicho bien extraño y bien curioso y con muchas aristas y muchas maneras de acercarse a él. Sí, porque está muy relacionado, sobre todo con el tema de la ufología, como Ujú. luego veremos en algún caso. Y es que además despertó un gran miedo, sobre todo en la década de los 90. Yo recuerdo Sí. de historias que nos contábamos entre amigos que te ponían los pelos de punta, porque pensabas, ¿y si me lo cruzo yo? ¿Qué haría? O sea, a ver si me va a atacar y me va a arrancar la cabeza. O sea, lo pensábamos. O sea, Claro, claro, provocó claro. mucho temor e incluso se comparó mucho al tema de los creepypastas. Pero Ujú, esto sí, está también. muy lejos de ser un creepypasta, muy lejos, sino que está algo más de quizás ser un nuevo ser animal no desconocido para el ser humano, Ujú. pero que es bastante huidizo. Y bueno, Sí. para, para lo que es la Ujú. criptozoología, ¿qué es el chupacabras? O sea, ¿cómo se define? Bueno, pues como antes has apuntado, hay una especie de variedad en cuanto a la descripción física. Lo que ocurre es que desde mediados de los años 90 se popularizó o se normalizó una descripción que era un poco pues, la del ser bípedo, de 1 metro, 1,5 metros de estatura, espinado en el dorso, ojos saltones, garras, muy potente, muy fuerte, muy ágil. Y es un poco la descripción que se ha quedado en la historia de la criptozoología. Se popularizó a través de un canal, de un programa de televisión de Univisión, pues a mediados de los años 90 del siglo pasado, y desde entonces, pues una gran parte, no todas, pero sí una gran parte de las descripciones que se tienen, pues se basan en esta descripción que acabamos de hacer. Pero sí que es cierto que, además, como iremos viendo en algún caso que comentaremos ahora, hay descripciones un poco variadas.
A veces es un animal inclasificable por parte de los testigos porque es algo como nunca visto. O sea, no hay un modelo al que se pueda asemejar, ¿no? A lo mejor vemos un Bigfoot, ¿no? Y el testigo dice, pues era parecido a un hombre peludo, grande, un mono. O vemos a un extraño felino y dice, pues parecido a una pantera. Pero aquí en este caso no es parecido a nada. Chupacabras es ya, bueno, es ya realmente una especie de mito moderno, ¿no? Que ya ha pasado a Ujú, formar parte de toda nuestra historia misteriosa y realmente es un animal que está pues en el límite, en el margen de la criptozoología junto con lo más paranormal. Se formaría parte de ese grupo de supuestas criaturas o animales, pues en donde estaría a lo mejor también el Mothman y algún otro más, que estaría rayando lo paranormal, lo que toca no solo lo físico, lo biológico, lo de una criatura extraña, sino que va algo más allá, ¿no? Y es un ser, como decías antes, pues que causa miedo. Causa pánico, claro, por los destrozos exactamente. supuestos que se ve que realiza, y no es un miedo solo a, bueno, un miedo ahí atávico a qué nos vamos a encontrar, qué me puede suceder, sino es un miedo real porque está, en el corral de tu casa, en la finca de tu propiedad, ahí justo al lado de donde están tus animales, ¿no?, de los que vives. Y esto ha hecho que tradicionalmente, pues en toda América Latina, es un fenómeno latino también, y en España, por supuesto, se hayan producido, por ejemplo, batidas para buscar al Sí. supuesto animal, al chupacabras, a la criatura que está matando tu ganado, ¿no? Quiero decir, hay un miedo real por parte de ganaderos y de propietarios de animales, ¿no? Que es una criatura, pues bueno, pues que de algún modo mal convive con ellos y que sí, que produce estas, de vez en cuando, bueno, de vez en cuando, de un modo medio habitual, estas matanzas. Ujú. Porque cabe, además, curiosidad. Yo conozco muchos casos del chupacabras porque yo, precisamente, mi familia paterna es de una de las zonas que fue más afectada precisamente en la década de los 90 y principios del 2000 por encontronazos precisamente con este ser, por ataques y por cosas que se vieron realmente extrañas. Ujú. Y no solo eso, sino también con la aparición de platillos volantes, cosas muy raras, ¿no? Cosas realmente que eh, rozan ya lo extraordinario para mí. Yo antes ya de seguir un poco con el tema, me gustaría preguntar, pues, ¿quién es Javier Resines, el criptozoólogo? O sea, Ujú. ¿quién eres vos? Para que la gente te conozca un poco más. Aunque yo ya Bueno, te conozco ya. bueno, pues realmente lo que soy es una persona interesada en estos fenómenos que desde siempre, desde pequeñito, no sé, me crié leyendo cosas relacionadas con el mundo del misterio, desde siempre libros, revistas, tal. En mi casa siempre tuve la suerte de tener este tipo de literatura a mi alrededor desde que tenía 6 7 años, 8 años, ¿no? Y bueno, yo tengo una formación como periodista, yo soy periodista, y de algún modo, pues poco a poco las circunstancias me han ido llevando a especializarme en este fenómeno, en el de la criptozoología, ¿no? Porque, a ver, no puedo abarcarlo todo, ya me gustaría, ¿no? Me interesan muchos otros Ujú, temas, pero no puedo abarcarlo todo. Entonces, pues me he ceñido más bien a esto. Y más bien me he ceñido al asunto en España. ¿Por qué? Pues porque hace años detecté que había una especie de vacío informativo en ello, ¿no? Había cosas un poco deslavazadas que puedes encontrar aquí y allá, y siempre era mucho más sencillo encontrar casos o literatura sobre avistamientos o encuentros en otros lugares, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Incluso en los más lejanos. Pero parecía que aquí en España no sucedía nada. Y bueno, pues rascando un poco, mirando en hemerotecas, contactando con investigadores locales, que son los que están ahí al pie del cañón, al final te das cuenta que existe una otra realidad diferente a la que ujú. conocemos, compuesta por, entre otras cosas, por este tipo de sucesos extraordinarios en los que hay criaturas supuestamente que no deberían existir y que de algún modo, pues bueno, pues conviven con nosotros y que están, pues eso, en nuestros pueblos, en nuestros ríos, en nuestras costas, en nuestros bosques, ¿no? Y bueno, pues ese afán por conocer, yo creo que se te quedan las neuronas desde pequeñito, leer cosas sobre esto. La formación como periodista, pues al final lo que me ha llevado ha sido pues a investigar este fenómeno y a divulgarlo. Creé hace 15 años más o menos un blog, que es este que has comentado, el de criptozoología en España, donde, bueno, pues intento Ujú, meter ahí noticias, programas, enlaces, algunos libros también de descarga gratuita.
he publicado un par de libros sobre el asunto y, bueno, pues estoy preparando alguno más. Así que al final lo que soy es una especie, pues bueno, de buscador de historias extrañas, sobre todo cercanas a nosotros geográficamente, y buscar, pues bueno, pues una explicación y presentarlas al público, porque aunque uno parezca que estos asuntos son muy conocidos, no lo son tanto. Al final, para el gran público, esto es, pues es algo novedoso, ¿no? Y mucha gente no ha oído hablar de estas criaturas ni de estos fenómenos, ¿no? Y les suena, pues, muy extraño, ¿no? Y le sorprende mucho la criatura en sí y que encima se produzca en un lugar cercano, ¿no? Al suyo, ¿no? Pero bueno, así que después de todo esto hemos llegado hasta hoy, aquí contando historias sobre el chupacabras. Exactamente, exactamente. Yo recuerdo un caso aquí en Aragón en el año 1993, en el cual se llegaron a hacer, como bien dices, cacerías eh, bueno, se llegaron a organizar entre varias asociaciones de cazadores, incluso vecinos del pueblo, para dar caza Mm, al animal o al ser, pues que estaba atacando a sus ganados. No sé si conocías este caso, creo que sí, por lo que me contaste, sí, sí, me suena así. pero, pero es un caso realmente también curioso de aquí, de cómo llegaron a hartarse de estos ataques y cómo llegaron a organizarse entre la gente para intentar pues dar caza a este ser, ¿no? Claro, es que además hay una indefensión ante esto. Evidentemente se trata de una criatura que se salta todas las normas de los ataques de los depredadores comunes, de lobos, perros asilvestrados, zorros o cualquier otro tipo, ¿no? Ujú, Hurones, porque no suele dejar huellas, no suele provocar destrozos en el lugar donde ataca, que es decir, no rompe vallas, no abre puertas, nada de eso, sino que lo hace de un modo muy quirúrgico. Parece, como comentábamos un momento antes, lo decías tú antes de empezar el programa, parece como si entrara volando a los sitios, ¿no? Es más, incluso el chupacabras en algunos casos se ha descrito como un ser con alas, ¿no? Que, bueno, pues sería una explicación de por qué no hay vallas forzadas o rotas, sino que, bueno, pues parece que entrara volando, ¿no? De algún modo, suspendido, ¿no?, en el aire, se llevara o atacara al ganado y huyera nuevamente. Entonces, claro, las personas están, pues de algún modo, enfrentándose a algo desconocido y algo a lo que no pueden hacer frente de un modo normal, pues con protección de vallas altas, electrificaciones, lo que viene siendo lo normal en las fincas ganaderas, ¿no? Entonces, pues el siguiente paso es, como hacen en algunas explotaciones, hacer guardia, hacer turnos y ya lo siguiente es pues salir de caza, es hacer una cacería para matar al bicho, para matar al depredador extraño que te está produciendo esto. En otros países, recuerdo, han sido, bueno, ha habido cacerías extraordinariamente llevadas a cabo por parte incluso de voluntarios del ejército, ¿no? En Puerto Rico, por ejemplo, en la zona del noreste, una zona de cuevas, en la que se supone que habría también este tipo de depredador, ¿no? Incluso, pues eso, con gente del ejército, ¿no? Involucrada, ¿no? Aquí sí que se han producido batidas, o bueno, batidas, no sé si llamarlo, ¿no? Se han examinado terrenos, al menos por parte de Guardia Civil, de Seprona, pero bueno, a través de alguna denuncia que haya habido, pues intentando encontrar pues al supuesto depredador, ¿no? Pero no ha sido una cacería como tal, ¿no? Buscando pues al culpable y pues para deshacerse de él. Pero es una reacción lógica, ¿no? Que existe ante el modus operandi que tiene esta criatura, ¿no? Pues, que rompe los esquemas de cualquier depredador. De todos modos, en los ganaderos españoles, los dueños de los propietarios de fincas, de animales, están desgraciadamente acostumbrados a que sus animales sean atacados. Tenía por aquí un dato, tengo los datos de 2021 y 2022, que ujú. yo me he quedado un poco, me han entrado escalofríos, solamente en algunas comunidades, estamos hablando del norte, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y La Rioja. Bueno, pues en 2021 hubo 10.500 ataques a ganado, protagonizados supuestamente por lobos, y en 2022 alguno más, casi 13.000. Estamos hablando de una media de unos 35 ataques diarios a ganado
supuestamente producidos por lobos, ahora veremos esto, ¿no? En un pequeño inciso, que se producen en España. Esto es una enorme cantidad. Quiero decir, los ganaderos, los propietarios de animales están acostumbrados a este tipo de ataque, ¿no? Pero el ataque de esta criatura, de este chupacabras, ¿no? Es un ataque diferente. Es diferente al del lobo, al del perro Exactamente. asilvestrado, ¿no? Completamente diferente. Y ellos lo saben y están perfectamente acostumbrados y es fácil de distinguir. Y por parte de los veterinarios locales, de los números de la Guardia Civil, también es fácil de distinguir, ¿no? Incluso con las pruebas que se han hecho a veces de recogimiento de coprolitos y pruebas que se han hecho de ADN para distinguir qué animal es el que producía estos ataques. Siempre me quedo con un informe del CSIC, de la Estación Biológica, hecho por científicos de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, es del año 2016, en el que estuvieron investigando ataques a ganado que se produjeron en el norte de Burgos y el oeste de la provincia de Álava, en esa zona, ¿no? Entre los años 2003-2004 y estuvieron analizando 136 ataques, ¿no? A través de los excrementos que había dejado la criatura, ¿no? que había atacado. Bien, pues consiguieron distinguir que, curiosamente, en 53 de esos ataques habían sido protagonizados por perros asilvestrados, 31 por lobos, cuando casi siempre se achaca al lobo a casi todos los ataques que hay, ¿no? 2 a zorros y los otros 50, hubo algunos casos que no pudieron, que las muestras no estaban bien custodiadas, ¿no? Y entonces las desecharon, pero casi 50 en los que no pudieron determinar qué animal había atacado al ganado, ¿no? Eso, bueno, pues dio lugar a especular con la posibilidad, ¿no? de una criatura extraña, de una criatura desconocida, que a través de estos análisis moleculares no había podido ser determinada cuál era, ¿no? Es decir, estaríamos hablando pues prácticamente de un 40% de ataques producidos, en este caso concreto, que habían investigado, de una criatura desconocida, o al menos una criatura que no se había podido determinar, que no era zorro, lobo, perro, ni neurón, ni nada parecido, ¿no? Bueno, pues ahí podemos dejar volar un poco la imaginación, ¿no? Estaríamos ante una gran cantidad, un número muy Exactamente. importante de ataques por algo desconocido al ganado, ¿no? En nuestro país. Y esto fue un estudio que se hizo en 2016 que no se ha vuelto a realizar con esta importancia, con estos 130 y tantos casos, ¿no? Sino, bueno, se han hecho luego estudios, se ha recogido una muestra de un ataque, se ha visto que era a lo mejor de perro asilvestrado, de lobo y tal, pero en este caso que se recogieron muchas muestras, ¿no? Bueno, pues se pudo demostrar que posiblemente algo desconocido está atacando al ganado, ¿no? Y bueno, pues es un muestreo que hicieron pues, científicos del CSIC, con lo cual, bueno, pues vamos a darle valor al menos. Yo recuerdo además de que en el libro bueno, en los libros de Carlos Ollés, sobre todo, y el de Carlos Gutiérrez Tutor, que yo recomiendo siempre, la Guía Misteriosa de Aragón, que es donde se recogen algunos de los casos que yo voy a contar, pues uno de los testimonios le dijo a Carlos, que agradezco mucho que me diera permiso para contar sus casos en su día, pues contó de que cuando un animal como un lobo o como un zorro ataca a las ovejas, estas se suelen asfixiar, es decir, se agolpan a un lado y se asfixian. Sí. O sea, se sabe reconocer exactamente qué por qué ha sido, o sea, si es algo natural. Pero cuando ya es algo totalmente ilógico, por ejemplo, como el caso que le sucedió en Bermejo, se encontraron los animales puestos a los lados y 4 ovejas en posición casi, bueno, que estaban en posición horizontal, pero hacían una línea recta y no se llegaban a tocar una a la otra. Son casos bueno, que además de que vieron las marcas aquí en el cuello, etcétera,
y que algunos de los órganos habían sido extirpados por alguno de estos dos agujeros. Y esa es otra característica también que tiene. Pues ya se dieron cuenta de que aquello no es natural, ¿no? Por precisamente eso, ¿no? Por no ver a los animales agolpados. Claro. Y esto me trae a la mente uno de los casos que yo sé que has estudiado, Javi, que es el caso de Gran Canaria, el caso de Taco, que es un caso realmente Sí, para mí espectacular, como pocos. totalmente. Además es que es un caso pionero. Además, porque si recordamos la historia reciente, al menos de chupacabras, porque si quieres luego comentamos un poco, para mí chupacabras no es un fenómeno actual o moderno, sino chupacabras, o como lo queramos llamar, porque decidiría muchos nombres, es un fenómeno que se viene produciendo desde hace mucho tiempo, desde hace siglos realmente, ¿no? Y en España tenemos algún caso, luego comentamos. Pero en cuanto al asunto este, que el caso conocido como el de la matanza de Taco, es de abril de 19, empezó en abril de 1979 en Tenerife, y es un caso pionero porque estaría produciéndose casi de los primeros casos a nivel mundial que se produjeron de esta era moderna del chupacabras. Que si recordamos, la era moderna de estos ataques empezó en el año 74 en Puerto Rico. Entonces no se le llamaba chupacabras, hubo una serie de casos, ¿no? Pues como lo que estamos comentando ahora más o menos, de ataques a ganado, y en la zona de Moca, y se le llamó el vampiro de Moca. Fue el primer nombre que se le dio. Y bueno, pues no triunfó, porque todo esto también, el marketing hace un poco de juego en todo ello, no triunfó mucho ese nombre del vampiro de Moca, hubo algunos casos, algunos ataques, pero bueno, la cosa estuvo latente hasta que realmente a mediados de los años 90 o principios de los años 90 fue cuando dio el boom, el pistoletazo de salida para la gran cantidad de los miles realmente de casos de chupacabras en toda América Latina y en España. Entonces, entre esos inicios del vampiro de Moca puertorriqueño del año 74 y el gran boom, pues se produjo un caso en España en 1979, ¿no? En Tenerife, en el que realmente tenemos todos los ingredientes para un caso prototípico y maravilloso de chupacabras, ¿no? Recordamos que la historia empezó en abril, digo, de este año, en el que en una fábrica, en las instalaciones de un almacén, de una fábrica en el barrio de Taco, en Tenerife, pues encontraron un perro, uno de los perros guardianes, una mañana, bueno, pues con este tipo de heridas estaba, bueno, los perros solían estar atados, en el pastor alemán, solían estar atados y apareció sin el collar, como si le hubieran arrancado el collar, apareció a varios metros, apareció mojado, esto es una curiosidad, apareció mojado, el resto del terreno estaba completamente seco y esa noche no había llovido en el lugar, pero apareció mojado, con unos orificios por los cuales habían extraído sangre, habían extraído algún órgano también, estaba exangüe el animal. Y bueno, pues fue un encuentro que extrañó a los empleados, a los dueños de la fábrica, pero bueno, no le dieron mayor importancia, si acaso. Pero sí, a los pocos días sucedió exactamente lo mismo con otro de los perros, ¿no? Bueno, pues apareció en unas circunstancias parecidas. Bueno, pues este fue el punto de salida para una serie de durante varios meses de ataques a animales, a distintos animales en toda la isla. Cerdos, patos, gallinas, todo tipo de animales fueron masacrados y mutilados de esta forma, ¿no? Por diversos lugares. Incluso fue uno de los... fue visto este animal, esta criatura, por un grupo de escolares, además de la zona. No se le llamaba chupacabras todavía, ese nombre no existía. Allí le llamaban el bicho, ¿no? Es como se referían a este caso, al bicho. Y fueron incapaces de describir. Es esto que comentábamos antes de, has visto algo, pero tu mente es incapaz de encontrar un modelo, ¿no? Para referirse, es parecido a. Era algo peludo, enmarañado, bípedo, pero informe lo que vieron, ¿no? Este bicho, ¿no? Que estaba asolando la isla. Y además hubo en uno de los ataques, varios de los ataques que se producían en tierra, ¿no? Al tiempo se describieron avistamientos, luces extrañas, luces como las que se producen en algunos avistamientos tipo ovni, ¿no? En el cielo, ¿no? Al tiempo que
que en tierra se estaban produciendo estos ataques. Esto fue corroborado por la policía local en estos avistamientos de luces al tiempo. Fue corroborado en una surrealista rueda de prensa que dio Muñoz Llévenes, que fuera el jefe de la policía local en aquel entonces, en el que además, bueno, de explicar un poco la situación que se había producido con estos ataques, que estaban pues diezmando casi el ganado de la isla, resulta que, bueno, pues en la intención de, supongo que de sofocar, pues bueno, los ánimos, el temor de la gente, ofreció dos posibles hipótesis para solucionar el caso. Una era, bueno, pues las rencillas entre vecinos, ¿no?, que era lo que producían estos ataques, y el segundo era que, bueno, pues descartaban la existencia de un animal extraño. Si acaso, lo que sí podía haber era un hurón o una rata gigante, que era la que producía estos ataques. La mención de la rata gigante produjo más miedo todavía que la existencia de un posible chupacabras, ¿no? Ujú. Mira, ahí está uno de los perros atacados, sí. Y, y entonces, pues produjo todavía más miedo casi la posible existencia de una rata gigante, ¿no?, rondando por la isla, ¿no?, y haciendo estos destrozos. Recordemos que había atacado a una cerda de casi 200 kilos, ¿no?, en uno de los casos, o sea, un animal con un volumen importante. Y bueno, pues los casos siguieron sucediéndose. Hubo un perro, otro pastor alemán en otra explotación que fue atacado también, pero posiblemente es uno de los pocos supervivientes al ataque de un Sí. chupacabras. Benito, Benito se era el llama. nombre, sí, Benito, era otro pastor alemán, ¿no? Y fue encontrado también con 3 heridas circulares por las cuales se le había empezado a extraer algún órgano interno, pero algo interrumpió la labor de quien lo estuviera haciendo y al final, pues Benito pudo salvarse, ¿no? Y vivió unos cuantos años más. La pena es que Benito no sabía hablar, ¿no? Y para explicar qué era lo que le había sucedido, ¿no?, y poder contar a la policía y a los investigadores qué había detrás de esto. Pero además hubo otro caso en estos meses en los que la muerte de un chico, de un joven, ¿no?, en la isla también se le encontró con unas heridas también punzantes que podían recordar, ¿no? Y bueno, pues no estaba muy claro si se quiso también relacionar con estos ataques del chupacabra, ¿no?, del bicho, en este caso, se le llamaba así, con esta muerte de este joven, ¿no? Pero bueno, ahí enseguida la policía, con buena lógica, posiblemente no intentó desligarlo, ¿no?, del fenómeno en total. En total, durante varios meses, la isla fue atacada por uno o varios Ujú. bichos chupacabras que dejaron varios centenares de animales muertos, y la sensación de impunidad, de que algo extraño había pasado por allí, había producido estas matanzas y que, bueno, tan rápido como vino, se fue. Tal vez venía dando un salto desde Latinoamérica hacia España y, bueno, recaló en las islas durante un tiempo y siguió su camino, ¿no? Parece como si fuera Ujú. el traslado de estos de Nosferatu, ¿no? El sarcófago de Nosferatu en un barco, ¿no? Y por donde va pasando va dejando un rastro de muerte y de maldad, ¿no? Pues parece un poco esto también que sucedió pues a finales de los años 70 en nuestro país. Pero realmente es un caso si existiera una universidad de criptozoología, sería un caso de estudio, ¿no?, para lo que es un caso de chupacabras y de ataque a ganado, ¿no?, por parte de una entidad extraña. Ujú, exactamente. Por ahí decía Osvaldo Greco sobre una oleada que también hubo en Italia a mitad de los 90, en el que había ataques a ganado y hasta humanos por un supuesto ser que Ujú, podría ser el chupacabras. De hecho, se conocen muy pocos casos de ataques a humanos, al menos ujú. que yo sepa, pero yo antes me he quedado con la intriga de cuál sería el modus operandi de este ser, o sea, cómo actúa. O sea, si Bueno. se podría decir que selecciona las víctimas o en qué fases del día puede ir actuando. Ujú.
Básicamente se trataría de un animal, de una criatura de hábitos nocturnos. Elige ganado de todo tipo. Realmente la acepción chupacabras, pues podría ser chupa lo que sea, ¿no? Porque no hace ascos a ningún animal de granja y tampoco a animales salvajes también, ¿no? Lo que pasa es que es más difícil detectar esos ataques porque al final se producen en lugares que no están regulados de algún modo por la actividad humana, ¿no? Y es más difícil de encontrar, pero sí que se han encontrado. Por ejemplo, en Murcia recuerdo hace 6 7 años se encontró un muflón pues en la sierra Ujú. con unos rasgos inequívocos de ataques muy extraños, ¿no? Pero entonces, realmente, a ver, no todo lo que reluce es chupacabras. Quiero decir, también se entremezclan muchas cosas aquí y se quieren hacer ver muchos ataques como que son extraños y luego, pues no son auténticas carnicerías posiblemente hechas pues por lobos o más bien por perros asilvestrados. Pero sí que, por ejemplo, Jordi Monedero, un investigador pues, con muchos conocimientos sobre el asunto chupacabras, sobre el asunto de las mutilaciones de ganado en general, ¿no? Él establece dos tipos diferentes de cómo actúa este ser, esta criatura, lo que sea, ¿no? Este chupacabra, vamos a llamarle. Uno que sería estos casos en los que hay una intervención, llamémosla quirúrgica, ¿no? Porque los cadáveres presentan cortes pues, en ángulos de 45 grados, ¿no? En ocasiones muchas veces son circulares, con un trazado muy preciso, como si hubiera hecho con un bisturí o con algún otro instrumento de Como un láser. cirugía actual, sí, con un láser, como si hubiera sido eso. Claro, ningún animal silvestre, ningún animal en la naturaleza que sepamos tiene bajo la pata un láser, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, además, son ataques que se suelen producir a pocos animales. Estos ataques quirúrgicos. Normalmente suele ser el atacado un animal, dos, tres como mucho, pero no en grandes grupos. Y además suelen estar en un terreno abierto y muy separados entre sí unos de otros. A veces incluso están en lugares muy inhóspitos, muy inaccesibles, mejor dicho. Como si para llegar a ellos no hay rastros de huellas de ningún tipo, ni de maquinaria, que sea de alguna máquina, de algún auto, una moto que se haya podido llegar ahí, sino que parece como si hubieran, bueno, llovido del cielo, ¿no? Eso sería el primer gran grupo de cómo actúa, del tipo de actuación del chupacabras, este ataque quirúrgico. Luego habría otro tipo de ataques de esta criatura, que sería la que podríamos llamar, que también Jordi Monedero en su libro que se llama Muertes y mutilaciones extrañas de animales, que es de hace poquitos años, establece Ujú. este segundo conjunto que sería el de ataques por punción, ¿no? Que, bueno, pues los animales son encontrados eso pues con una punzada o dos o tres, ¿no? Normalmente a la altura del cuello. Son punciones no demasiado profundas, desde unos milímetros hasta a lo mejor 3 4 centímetros no más. Por ahí se le ha extraído también aparentemente la sangre, órganos internos, ¿no? Por esas punciones, ¿no? Y aquí sí que normalmente se suele tratar de ataques a grupos con esta técnica, ¿no? Pues a pequeños rebaños o a grandes rebaños, incluso, ¿no? Bueno, incluso en Navarra, en una sola noche, pues fueron atacados con esta técnica creo que fueron hasta 250 cabezas de ganado, Uf. ¿no? De un rebaño, ¿no? En una sola noche. Y ya digo, esta técnica suele ser empleada pues, para grandes grupos o por lo menos grupos, ¿no? Mientras que la otra, la que es como más quirúrgica, más el láser, ¿no? Como decíamos, pues a lo mejor es para un individuo, dos o tres, y aquí, pues bueno, aparecen, pues claro, suelen ser en explotaciones en los que aparece este grupo, pues muerto, asesinado, ¿no? De esta manera. También muchas veces, como decías antes, muchas de las muertes que se producen son por aplastamiento o por asfixia, ¿no? Ujú. Pues bueno, pues al entrar, supongo, en el recinto la criatura, los animales se asustan
suelen ir hacia el fondo del establo, del corral, donde estén, y bueno, mueren por aplastamiento. Pero estas serían las dos grandes formas o maneras de actuar del chupacabras. La primera más quirúrgica, pocos animales en espacios abiertos, diseminados, y la segunda, estas punciones por las cuales se extraen la sangre y los órganos a veces, que sería pues en espacios más cerrados y con un mayor número de atacados al tiempo. Porque aquí hay varias cosas a analizar sobre todo. Primeramente, por el caso de Taco, Mm, cómo por sendos agujeros de 1 milímetro o 3 milímetros mm, pueden llegar a sacar un órgano de ahí. Eso lo primero, sin dejar pues un destrozo. ujú. Nosotros no somos cirujanos, quizás algún cirujano o algún veterinario nos Podría pudiera aclarárnoslo, sí. dar una respuesta. Pero, claro, eso ya es la primera intriga, ¿no? De que incluso veterinarios se han llegado a preguntar Mm, todo esto, ¿no? ¿Cómo se puede, pues, por sendos, em, y que además que a lo mejor si ya vas a extraer las tripas, extraerlas por aquí un poco complicado, ujú. es un poco difícil. ¿Cómo se puede hacer eso, no? Y antes había una pregunta de Diego Barranco que decía así lo siguiente. ¿Podríamos llegar a creer que fueran vampiros convertidos en animales? O sea, licantropía en estado puro. Bueno, sí, o sea, la respuesta es sí, porque estaríamos hablando de animales bebedores de sangre, ¿no? De algún modo. Y la historia, iba a decir, ¿no? Pero sí la leyenda, la mitología está llena de ejemplos, ¿no? Sobre todo en América Latina, en los que tenemos pues estos bebedores, estos chupadores de sangre. Esta sería a lo mejor la de chupacabras, la versión moderna o más modernizada, no más actualizada del Cax Vinic maya y de otros muchos aterradores seres chupadores de sangre que ha habido en la historia y en la mitología y en la cosmogonía de muchos pueblos, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Sí, parece ser que evidentemente es un hematófago, necesita la sangre para desarrollar su metabolismo, para vivir, porque muchas veces no, o sea, desecha pues las partes normalmente que son comidas o por los depredadores, desecha las partes blandas, ¿no? Vemos fotografías o podemos verlo en directo de ataques que ha habido de perros asilvestrados, sobre todo que son los más salvajes, ¿no? El lobo es un poco más delicado, por así decirlo, en el ataque, ¿no? En el que, bueno, pues hay realmente grandes destrozos, costillares arrancados, o a lo mejor incluso han comido alguna parte del animal, las lenguas, por ejemplo, en las vacas es bastante común que desaparezca parte del morro de las lenguas, las ubres, los órganos genitales. Pero en estos casos se trataría así de un animal vampirizado o vampirizante, de algún modo, porque pues se alimentaría de este tipo o sea, se alimentaría de sangre, básicamente. En este sentido, como comentaba antes también, son criaturas que nos acompañan un poco desde siempre. En España tenemos un ejemplo muy interesante que recojo Ujú. en el último libro, además, que es el de los dips. Los dips, para En aquellos Tarragona, en si Tarragona, no por ejemplo, recuerdo sí, mal. en las comarcas alrededor de Pratdip, de Tarragona, pues desde el siglo XVI, que hay documentación sobre ello, hasta pues bien entrado el siglo XIX, y cree que incluso un poco más, pero al menos hasta mediados del siglo XIX, hay gran cantidad de documentación de casos de ataques a animales y a humanos también, en este caso por algo descrito por lo que sería un antecedente del chupacabras de ahora, ¿no? Sería un DIP, un perro vampiro, ¿no? Que lo que haría Ujú. sería atacar ganado, animales, personas también, en algunos casos hubo algún documento que así lo indicaba bueno, pues y atacaba de esta manera también, chupando la sangre, con agujeros extraños, ¿no?
como si fueran dos grandes colmillos, ¿no? Como si fueran un gran vampiro. Y esto se produjo pues durante unos 300 años aproximadamente. Todavía encontramos vestigios, de algún modo, bueno, en Pratdip Ujú. hubo una ermita a las afueras, la ermita de Santa Marina, que fue destruida al inicio de la Guerra Civil Española, pero todavía se conservan fotos de un retablo de un chupacabras que estaba, perdón, chupacabras, un dip que estaba allí reproducido. El escudo de la ciudad tiene un dip también, que es una especie de perro negro en el que le falta una pata, o una pata tiene más corta, según la leyenda. Y hay en la iglesia de la Natividad de Santa Marina hay otro retablo, que sí se puede ver, es un retablo barroco, en el que hay dos Ujú. dips dibujados, ¿no? Así en actitud, pintados en actitud amenazante. Incluso, y esto es una iniciativa que me parece muy buena, el Ayuntamiento de Pratdip, de la localidad, mantiene una especie de ruta de los dips, ¿no? Pues haciendo un recorrido por toda la localidad, pues hay una estatua también donde se puede ver pues la historia, la influencia que han tenido estos perros vampiros, estos demoníacos depredadores, ¿no? Como en su momento, ¿no? Hasta el día de hoy. Y en este caso sí que había alguna descripción de algún ataque a humanos. Sobre todo se decía que, y aquí, bueno, pues, pues seguramente es la exageración de la leyenda, que atacaba a los borrachos que venían por la noche de las Ujú. tabernas, ¿no? De las afueras de la ciudad hacia el centro o al revés de la localidad, a los borrachos, ¿no? Pero bueno, se supone que es una especie, ese punto es una especie de leyenda, ¿no? O de oportunidad que tomaba la iglesia para, bueno, pues de algún modo meter en la recta vía a aquellos que se desvían un poco, ¿no? Con el alcohol, ¿no? Diciendo que, bueno, pues de algún modo este dip les iba a acechar, ¿no? Y les iba a, bueno, pues a comer. De todos modos, sí que algún vecino de Pratdip y alrededores desapareció en el momento. Entonces, esto viene a hacerme pensar que la existencia de chupacabras no es actual, es la forma moderna que tenemos de Ujú. convivir con esta suerte de criaturas, animales, seres que han actuado más o menos desde siempre de una manera similar y que, bueno, pues se han ido, pues bueno, modernizando o adaptando a las circunstancias, ¿no? De cada momento, a veces más urbanos, a veces menos, ¿no? Y un ejemplo de ellos serían estos dips del siglo XVI. Además, la comarca en sí es muy dada también a, pues estos seres vampíricos. Hay una novela que se llama Las historias naturales de Joan Perucho, que lo que recoge es la historia, una historia recreada en la época de las guerras carlistas, en las que pues habla de la historia de Onofre de Dip, que sería nuestro Nosferatu particular, nuestro conde Ujú. Drácula, ¿no? De la zona, y Rafael cuenta, Emperador. ¿no? Sí, sí, y cuenta la historia de todo esto así muy novedada, es muy interesante, ¿no? La novela, ¿no? Pero bueno, es una región en la que esta convivencia ancestral casi con lo vampírico, ¿no? En forma de vampiros humanos o humanizados o de dips, de estos perros, ¿no? Pues ha llegado hasta hace bien poquito. Ujú. Y fíjate que ahora estaba recabando información sobre las cacerías en España, sobre este ser, Mm. y he llegado pues precisamente a uno de los casos que hemos comentado estos días, que es el caso que ocurrió en Teruel, en Almohaja. Además, en el Ajá. año 1993, aquí tenemos, voy a poner el recorte de periódico, que lo tengo aquí, ahí lo estaréis viendo. Y esto fue la cacería que se llegó a organizar para cazar precisamente a lo que suponía que, según los testigos, Ujú, era un chupacabras, pues que andaba matando a los animales de la zona, tanto ujú. de Almohaca como de Pozondón, Ródenas y Santa Eulalia. Pero no lograron encontrar al animal que degollaba el ganado, tal como pues, contaba anteriormente Javier Resines, que es uno de sus modus operandi. No sé si investigaste este caso, pero
llegaron a hacer esto, ¿no? Y no solo Sí. en la zona de Santa Eulalia, sino que también en otras zonas de Teruel, aunque no salió en periódicos ni nada de eso, se llegó a hacer, se llegó a Sí. hacer. No, no sé qué sabrás de Hubo, este caso. Cuéntanos sí. un poquito Hubo una oleada por esta todos los batida. pueblos de alrededor entre 1993 y 1995, durante 2 años. Los ataques Ujú. fueron constantes y continuos, ¿no? Hubo muchas explotaciones ganaderas que sufrieron el ataque de, bueno, pues de lo que fuera, llamémosle chupacabras. Eh, sí, la fiera no apareció. Al final, como casi siempre suele pasar con esto, no suele haber un culpable, no se halla el culpable, ¿no? Y si se halla, pues suelen ser unas explicaciones muy, muy burdas, ¿no? Y muy poco creíbles. Bien, pues en este caso en concreto, varias localidades de la zona sufrieron pues todo tipo de ataques a todo tipo de animales por la noche. Hay testigos que vieron al animal, pues lo describían como algo grande, oscuro, peludo, extraño, ¿no? O sea, no había una forma definida para ello, pero sí que hubo ganaderos, testigos, gente ya bastante mayor, que los veía, gente acostumbrada, ¿no? A ver los animales la fauna de la zona, ¿no? Y a distinguirlo. Pero claro, la forma de actuar era diferente a la que podía haber de lobos en la zona, que creo recordar que por aquel entonces, no sé ahora mismo, no, por aquel entonces no existía, o no había constancia, ninguna manada por la zona que pudiera hacer esto. Durante 2 años hubo una intensidad de ataques que se paró un poco y luego, como en el 96, hubo nuevamente otra pequeña oleada de ataques y ya de repente, como que en la zona, en ese lugar, en esa comarca en concreto, no ha vuelto, no se han sucedido nuevos ataques. Sí, en otras zonas de Teruel, pero no en esa zona en concreto, ¿no? Parece como si, bueno, la criatura o criaturas, a lo mejor más de una, se hubiera establecido durante eso, un par de años en el lugar, Ujú. hubiera hecho sus fechorías y, bueno, pues hubiera desaparecido, hubiera muerto o hubiera emigrado, ¿no? Porque tampoco, si estamos hablando de un animal con unas necesidades biológicas, de hábitat, de alimentación, de refugio, pues tampoco conocemos exactamente cuáles son sus hábitos. Puede ser que tengan hábitos migratorios, algún tipo de transhumancia, ¿no? A lo mejor no son animales sedentarios, sino que, bueno, pues van moviéndose o van marcando, ¿no? Un Claro, territorio, ¿no?, de caza, ¿no? Como hacen, pues, algunos depredadores, felinos, por ejemplo, ¿no? O incluso se pueden desplazar kilómetros, ¿no? Para buscar la caza. Realmente, con las explotaciones, las fincas ganaderas, hipotetizando, estos animales no tienen que desplazarse demasiado porque, bueno, tienen el alimento pues en el relativamente frigorífico, cerca. por así decirlo, ¿no? No tienen que cazar, ¿no? En un hábitat salvaje. Y bueno, de este caso, lo curioso es, no lo curioso, sino lo sintomático es que hubo evidentemente temor y alboroto y esto produjo que tanto la Guardia Civil como los vecinos de la zona, pues de algún modo se tuvieran que armar y que aliar para poner fin a ello. Pero no, Exactamente. no se encontró a ningún animal que pudiera ser el culpable de todo esto. Normalmente, como me refería hace un momento, no se encuentran, no se encuentran al supuesto culpable. En 2012, me parece que fue, 2012, en el blog está publicada la foto, se encontró en los Montes de Toledo, se publicó una fotografía de un supuesto chupacabras, del cadáver de un supuesto chupacabras. Recordaba perfectamente a los cadáveres de supuestos chupacabras que encontramos en nuestros lugares del mundo, que se publica de vez en cuando, sobre todo en Estados Unidos, en la zona de Texas y tal, ¿no? Recordaba totalmente, ¿no? Y era pues un animal no demasiado grande, no tendría más allá de 60, 80 centímetros de largo, pero con una osamenta extraña, en un estado de semimomificación, estaba una especie de abrigo, una cueva, ya digo, en los Montes de Toledo. Pero al final
se pudo examinar el cadáver, en qué se trataba, y bueno, era un meloncillo, era una mangosta, no era nada extraño, ¿no? Pero la apariencia era un ser de otro mundo, ¿no? Con un aspecto terrorífico, ¿no? Y que había momificado de esa manera, ¿no? Pero era una mangosta, no era nada de extraño. Entonces, como digo, no existen pruebas, además, ni fotográficas casi, ni de otro tipo, que atestiguen, curiosamente, la presencia de esta criatura extraña cuando estamos hablando de centenares de ataques, ¿no? Que también no deja de ser un misterio dentro del misterio, ¿no? Cómo consigue no dejar huellas. A mí hay un caso que me gusta mucho. Este fue, es el que lo llaman el de la bestia de la Pesga. Es en Extremadura, en las Urdes, y fue en el 2008. Y es un caso que fue bastante estudiado pues, por efectivos de la Guardia Civil, por veterinarios de la zona, de los ayuntamientos de alrededor y todo, que está bastante estudiado para lo poco que se estudian de un modo más o menos intensivo o científico los casos sobre chupacabras y en general sobre críptidos en España. Entonces, este caso fue en una finca en las Urdes, es una parcela que había no demasiado grande, y entonces el propietario tenía 5 perros de caza, una cerda grande de más de 100 kilos, creo recordar, que acababa de parir 10 cerditos, 10 pequeños cerditos. Entonces, pues bueno, al día siguiente de parir a los cerditos, al día de comer a los animales, el propietario, el ganadero, pues ve que han desaparecido los 10 cerdos pequeñitos han desaparecido, ¿no? No hay rastro de ellos. La cerda estaba como en estado de shock, no estaba aparentemente herida ni nada, ¿no? La madre, pero estaba como en shock, totalmente socada, y sí que había restos de piel y de pelos por todo el corral, ¿no? Pues para, no eran ni de los perros ni de los cerdos, ¿no? Los perros, por cierto, los 5 perros, que eran 5 perros grandes de caza, 3 de ellos estaban muertos, aparecieron muertos, completamente mutilados, ¿no? Con grandes dentelladas por todo el cuerpo, no tenían orejas. Esto no fue nada quirúrgico, esto fue más bien asalvajado. En el cuello, a uno le faltaban los cuartos traseros, el costillar, había desaparecido, ¿no? Los cuartos traseros y el costillar, como si los hubieran cortado a cuchillo casi, ¿no? Y los 2 que quedaban vivos, pues estaban en un estado de estrés absoluto y se pasaron incluso varios días sin comer y todo, ¿no? Y bueno, claro, el caso era muy extraño. Lo curioso es que aquí hubo varios testigos que en fechas posteriores vieron a un animal que podría ser el causante de esta matanza, ¿no? Lo describieron como un animal parecido a un jabalí, pero mucho más grande, del tamaño de un oso, decían, con un hocico muy largo, como si fuera un oso hormiguero, y que tenía unos colmillos gigantes, decían, ¿no? Lo vieron varias personas en distintos lugares de los alrededores. Ay, perdón. Y entonces, bueno, pues ante el cariz que estaba tomando esto, los testigos que veían algo extraño, los ataques de esta manera, pues tanto la Guardia Civil de Nuño Moral, que es el pueblo al que pertenecía la finca, y el veterinario del pueblo de Casar, perdón, voy a beber un poco de agua. Sí, sí. Aquí estoy. Pues estuvieron viendo las posibles huellas que había y solo encontraron esos restos de pelos y de piel que vieron el primer día. Cuando la Guardia Civil fue, habían desaparecido ya, ¿no? Posiblemente el viento o lo que fuera los había hecho desaparecer y no pudieron hacer nada de ellos. Pero encontraron únicamente huellas de perros y de cerdos, nada más, de ningún otro animal, ¿no? Y el veterinario, ¿no? Pues lo que descartó que fuera un ataque de perros, porque decía que los perros no comen perros, ¿no? Y entonces, pues por exclusión,
tendría que ser otro tipo de animal el que había hecho esta matanza. Pero era un animal que no había dejado huellas. Pensaron en la posibilidad de algún lobo, algún lince, lo típico, el zorro, un jabalí, pero no había huellas de ellos. Un oso, no hay osos en la zona y además hubiera sido imposible que no hubiera destrozado la valla, ¿no? que cuidaba la finca. Y por último, bueno, pues pensaron en buitres, en la posibilidad de que fueran buitres. Entonces, bueno, comentaban que los buitres podían ser los culpables, ¿no? de que haberse llevado a los cerdos pequeños, pero en ningún caso eran capaces de hacer esas matanzas con esos perros, ¿no? Perros de caza, perros acostumbrados, ¿no? A lidiar con A la lucha. animales grandes, claro, y que a uno de ellos le habían quitado literalmente un cuarto trasero y un costillar, ¿no? Entonces, bueno, pues la explicación fue que, bueno, pues habían sido alimañas. La explicación oficial, alimañas en general, alimañas, ¿no? Y ahí cerramos el caso. Bueno, pues se habló también de lo típico de los felinos escapados de algún circunambulante, que es la típica hipótesis que luego nunca sale, ¿no? Y al final, pues, por descarte, realmente llegaron a la conclusión que tenía que tratarse de un animal extraño a la zona, de un animal desconocido, de un chupacabras. Ujú. No había, pero por descarte, no porque hubiera huellas, que es lo habitual en este caso de los ataques de chupacabras, no hay huellas, no hay restos de coprolitos, no hay restos de piel, de pelo, de algo, ¿no? Que se pudieran analizar. Según el ganadero, eh, esos restos existían, ¿no? Al día siguiente, a la mañana siguiente al ataque, ¿no? Pero desaparecieron, no pudieron conservarlos, no fueron capaces de encontrarlos después, los días siguientes, cuando fue la Guardia Civil. Entonces, como vemos, Diego, esto es un caso que se produce, o sea, en toda España realmente. Hemos hablado de Ujú. Aragón, de Navarra, ahora de Extremadura, en toda Castilla, en Galicia, se producen ataques de este tipo de depredador desconocido, ¿no? Con lo cual, pues estamos ante una criatura con una importante presencia, parece, ¿no? Obviamente. Pero nos falta el cuerpo del delito, realmente, ¿no? Para ello e Exactamente. identificar, ¿no? Entonces, a lo mejor no estamos hablando de una criatura de carne y hueso, sino que estamos hablando o no solo de eso, sino de algo más, algo que tenga un componente paranormal, un componente psicológico, no sé. Estaríamos buscando otras explicaciones porque si no, la explicación de un animal, por muy inteligente que pueda ser, pura y dura, después de tantos años actuando y tantos ataques, tendríamos que tener Ujú. alguna prueba, ¿no? de su existencia, ¿no? Pero eso es lo raro, ¿no? Eso es Ujú. lo extraño realmente. Y yo os recuerdo casos, porque han comentado ahora si ha habido casos aquí en España en el cual haya atacado humanos. Yo no conozco ninguno, no sé si Javier conocerá alguno, No, no, bueno, pero este de Taco que se quiso relacionar al joven muerto pero yo creo que fue ya pues aprovechando el desastre, no hay ya una queriendo prueba involucrar todo fehaciente. ahí. No, 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 No hay no. una Sí, prueba no. fehaciente. No, conozco un caso, pero es en Honduras, donde sí que fueron dos personas las atacadas por una entidad de este tipo. En Puerto Rico también, pero fue en una de estas cacerías que comentábamos de Puerto Rico, uno de estos sistemas de cuevas, que sí que fue atacado por algo, pues un ser descrito como un chupacabras, pero alado, una especie de Mothman ahí enrarecido, ¿no? Pero no, en América Latina sí que hay un caso, en Brasil también, pero no, en España no conozco ningún caso de ataque, no. Yo sí que conozco casos de encontronazos en la zona de Teruel, en la zona de Montalbán, Mm, sobre todo entre Montalbán y Utrillas hubo un supuesto encuentro con este ser a plena luz del día, además, y otra ocasión fue de noche que vieron una bestia cruzar por la carretera y bueno, pues se asustaron muchísimo, además de que ha sido visto en varias ocasiones entre la zona de Montalbán y la Mata de los Olmos, y lo digo con conocimiento de causa porque yo veraneo todos los años allí, en esa zona, en el pueblo de Castel de Cabra, mm, y me han contado muchos casos, o sea, me han contado amigos míos propios
de decirme hace años que me iba a decir que yo me iba a meter en el misterio y ahora los iba a contar sin decir nombres, ¿no? Pero incluso ahora hoy en día también me siguen contando, me siguen diciendo de cosas que han sucedido allí, ya no solo con el tema de la criptozoología, sino con el tema UFO, con el tema OVNI. De cosas muy extrañas, ¿no? Cosas muy raras, de ataques. Yo sé de un ataque de que hubo a una granja cercana del pueblo, un supuesto ataque. Bueno, que ha habido cosas muy raras, ¿no? Cosas muy extrañas, eh, cosas que yo si contara espero algún día poder contar las cosas más bizarras, a ver para que diciendo nombres, etcétera, para darle más veracidad, sobre todo. Pero el caso más bizarro, yo creo, y que en cuanto se ha pasado aquí en Aragón, pasó en Alfajarín, que ese caso es realmente espeluznante, porque fueron casi 200 animales muertos en una sola noche. O sea, en una granja de aquí de Alfajarín fueron 171 animales, si no recuerdo mal eran entre terneros y ovejas, y bueno, pues los mató en una sola noche. Y la historia es espeluznante porque sucedió en el año 2000, esto que cuento. Voy a contar un poco todo lo que tengo anotado aquí porque tengo Sí. bastante información sobre el hecho. Voy a leer todo lo que tengo aquí. Hay que agradecerle sobre todo a Carlos Gutiérrez Tutor porque gracias a su libro de la Guía Misteriosa de Aragón conocí este caso y hay que darle todo el mérito y todos los créditos para él. Y que fueron, voy a citar, 171 animales muertos. Según el diario Heraldo Aragón, esto fue por perros asilvestrados, pero una matanza de ese calibre me parece a mí que no. Y además, por otro factor que voy a contar a posteriori, que hace descartar completamente todo eso. Fueron 135 corderos y 30 ovejas, las cuales estaban rebanadas, o sea, estaban mutiladas. No había huellas, el ataque se produjo en una sola noche, concretamente el 23 de marzo del año 2000, si la fecha no me baila, y además sucedió todo en una zona que había placas de metal de más de 2,5 metros de altura. Ni rastro de sangre, que incluso había algunos animales que estaban puestos en una pendiente, con lo cual la sangre hubiera corrido. No corría ni rastro de sangre, no había nada. O sea, no había nada. Un caso realmente para investigar y yo le recomiendo a Javi pues que contacte con Carlos Rodríguez o con Carlos Gutiérrez para ir a investigar este caso y sobre todo que tenga una excusa para venir a Zaragoza a conocernos, que ya va siendo hora. Ya va siendo hora, sí, Pero, sí. pero aquí viene lo interesante y es que un año antes, en el año 1999, sucedió también otro ataque en el cual pues 4 ovejas fueron pues asesinadas prácticamente y bueno, pues se colocaron de manera horizontal, vamos a ponerlo así, ¿vale? De manera horizontal, una detrás de otra en una línea recta, o sea, se las encontró el ganadero en forma horizontal, vamos a poner así, ¿vale? El termómetro así, una detrás de otra, como formando una línea recta y sin llegar a tocarse una a otra. Al igual que sucedió unos años antes, en 1997, en el pueblo de Verdejo, también en Zaragoza. Sucedió lo mismo, solo que esta vez fueron muchos más animales muertos. De hecho, pues, el hombre se cayó de espaldas prácticamente cuando vio, según el testimonio, se cayó de espaldas, claro, había perdido pues, casi todo. Se encontró con una montaña de animales muertos a los lados y 4 ovejas, igual que en Alfajarín, puestas pues así, una detrás de otra en forma horizontal Sí, de esa manera. y forma perfecta, una línea perfecta.
En Alfajarín ha habido varios casos más, según pude atestiguar, y además de que es un punto caliente de la ufología y es un punto caliente de lo paranormal. Entonces, claro, ahí se une todo, o sea, porque es el punto, y además tiene el punto de más apariciones en carreteras de toda España, tiene también cerca el tema de los monegros, con las apariciones del seco y todo eso, con apariciones de humanoides. Entonces ya si vas uniendo, vas uniendo y vas uniendo. Claro, y además que es una zona que ha habido muchísimos ataques. Ahí yo pienso que si lográsemos investigar un poco más, se sacarían muchos más casos, desde luego. Pero lo sorprendente es 171 animales en una sola noche. Eso ni los lobos pienso yo que lo No, harían no. semejante matanza. No, es que necesitas, para ser un animal conocido, necesitas una buena manada de lobos. Casi todos los ataques a animales que hay en España y en otros lugares de Europa, pero en España se atribuyen a lobos por la mala prensa que tienen, pero no son ciertos. Como ya hemos visto antes esos datos del CSIC de estos ataques a animales en el norte de Burgos y en el oeste de Álava, que prácticamente de lobos estaríamos hablando de un 20% de los ataques. La mayoría son de perros silvestrados, pero ocurre algo muy curioso, aparte de la mala prensa que tiene el Claro. lobo desde siempre. Ocurre que en algunas comunidades el ataque del lobo es indemnizado económicamente, mientras que el ataque de otros animales no lo es. No lo es. Si son perros silvestrados, el ganadero no recibe nada, mientras que si es lobo, sí. Hay casos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no. En la Comunidad de Madrid se cambió la ley hace pocos años y tanto si es por ataque de lobo, de perro silvestrado o de buitre, las indemnizaciones son iguales y varían, pues depende del animal atacado, pues entre los 500 y los 1.500 euros, ¿no?, de indemnización que provee el gobierno al ganadero. Pero en muchas otras comunidades no. En muchas otras comunidades se enmascara el ataque, pues porque ha sido producido por lobo, porque, bueno, pues de alguna manera es la única forma de obtener algún tipo de recompensa, ¿no?, de reparación. Y en estos enmascaramientos, pues ahí va de todo. Van ataques de zorros, de perros silvestrados, de hurones y de Ujú. posiblemente animales a lo mejor pues, no identificados o no conocidos. Porque en España, no olvidemos que en cuanto a lobos hay unas 300 manadas, más o menos, de lobos, que cada manada puede tener, según el número de individuos, pues entre 5 y 10, no más. Estaríamos hablando de unos 2.000 individuos, 2.000 lobos en toda España. No dan abasto para producir tanto ataque, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues tenemos que buscar otra explicación. Los perros también. Exactamente. Ha habido algunas investigaciones en las que las heces que deja el atacante en los lugares donde producen el ataque, se ha visto que son, en muchos casos, perros asilvestrados y se ha detectado un poco cuál es la dieta de estos perros, que estaría compuesta, pues según sus excrementos, por parte de animales salvajes y parte también de animales de granja, ¿no? O sea, cazan de todo. Ya no tendrían en su dieta comida proporcionada por el hombre, ¿no? Por lo cual, bueno, pues son animales que de algún modo se están asalvajando, ¿no? Y están adquiriendo esas costumbres. Pero bueno, son animales, quiero decir, que son individuos detectados y que se sabe que son perros asilvestrados en este caso, ¿no? No es Ujú. nada del otro mundo. Pero no es lobo todo lo que reluce, ¿no?, en los ataques y muchas veces Claro. son perros o en algunos casos, pues una criatura pues, que no es desconocida. La hipótesis, porque has apuntado algo, pues que ya hemos apuntado un poco, pero que lo has vuelto a decir ahora, que es muy interesante, es la conexión del tema chupacabras con el fenómeno ovni. No solo Exactamente. luces, claro, no solo luces en el cielo cuando se producen ataques en tierra, sino que hay investigadores y hay una teoría muy importante, una corriente muy importante que indica que de algún modo esta criatura, estos chupacabras estarían al servicio, de algún modo, de supuestas entidades extraterrestres que los utilizarían como pues, una especie de robot biológico
o no sabemos muy bien con qué intenciones, ¿no? Serían recolectadores de sangre, de órganos, y esto estaría también muy relacionado con el fenómeno más generalizado, que es el de la mutilación de ganado, que este sí que está muy Ujú. relacionado con el fenómeno ovni. Sobre todo en Argentina. Sobre todo en Argentina, que vivieron a principios de los 2000 una tremenda oleada que hizo que la Agencia Estatal Agrícola de Argentina pues, pusiera todos sus efectivos buscando, ¿no? El origen de estos centenares, miles de ataques, ¿no? Que se producían, ¿no? En toda Argentina. Parece como que hay modas o momentos históricos o temporales y geográficos en los que este tema de la mutilación de ganado está, pues eso, de moda en algunos sitios. Principios de los 2000 o finales de los 90 y principios de los 2000, sobre todo en Argentina. Años 90 en Francia, con ataques, con mutilaciones a caballos, básicamente, ¿no? No sé, es algo bastante inusual, ¿no? En otros lugares del mundo, ¿no? Que se ataque con este tipo de mutilaciones de las que estamos hablando, con este modo de operar a caballos, pero se produce. Y el tema de las mutilaciones en general, bueno, pues hay una hipótesis, que es la del chupacabras, la hipótesis extraterrestre, la hipótesis de las sectas, ¿no? De algún modo, pero también hay algunos investigadores que relacionan estas matanzas, estas muertes, estas mutilaciones con el tema de la investigación biológica, investigación farmacéutica por parte de, bueno, pues compañías, entidades, personas sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Que estarían utilizando a los animales para algún tipo de investigación de laboratorio de algún tipo. ¿Por qué dicen esto? Pues bueno, se basan en algunos ejemplos, por ejemplo, como que se han encontrado en algunos cuerpos de estos animales asesinados, mutilados, restos de oxidón, que es un químico, una sustancia química que se utiliza como analgesia, ¿no? Como un analgésico, se utiliza como anestesia, ¿no? Y que pues lo que haría sería pues adormecer de algún modo a los animales, ¿no? Para, bueno, operar sobre ellos pues del modo que quieran realizar las entidades que lo están haciendo, ¿no? Evidentemente, el oxidón no es un químico que se produzca en la naturaleza, quiero decir, ningún depredador lo tiene en su organismo, ¿no? En sus colmillos, en sus garras o en su saliva. Por tanto, aquí habría una acción pues, humana, posiblemente, ¿no? En algunos, al menos, de los ataques que se producen al ganado, ¿no? Y también podría explicar de algún modo algunos, por lo menos, de esos ataques aparentemente quirúrgicos o hechos con instrumentos cortantes, ¿no? Instrumentos manufacturados, que se supone, por los cortes que se ven en algunos animales, que estarían producidos pues, eh, herramientas, ¿no? Realmente. Bueno, como vemos, es un tema muy complejo. Es un tema que da para mucho y que lo puedes llegar a él desde tantos puntos de vista que al final va saliendo algo y esto encadena algo y encadena algo y al final se enmaraña bastante, ¿no? Porque ya no estamos hablando solo de la posible existencia de una criatura extraña o desconocida que tenga unos gustos hematófagos curiosos, ¿no? Sino que estamos hablando también pues, de teorías conspiranoicas, extraterrestres, sectas, un poco de todo, ¿no? Aquí. Y bueno, en principio casi cualquier teoría podría ser válida, ¿no? A falta de Exactamente, evidencias, claro. Ujú. exactamente. Y yo antes comentabas el tema ovni. Yo recuerdo de ver una vez precisamente en tu blog sobre si pudieran ser, bueno, que se presentó una hipótesis, ¿no? Una teoría de que pudieran ser como las mascotas de los extraterrestres. Sí. Pero yo ahora voy a contar un caso que va como anillo al dedo precisamente con esto. Sucedió durante una alerta ovni en 1990. El caso se llama el caso Scorza y fue investigado además por nuestro buen amigo Carlos Ollés, al Mm. cual le mando un fuerte abrazo. Y bueno, es uno de los grandes de la ufología aquí en Zaragoza, en Aragón, y tengo el gusto pues de ser amigo suyo.
Y me contó, además aquí en el canal lo contó con una maestría increíble, cómo durante una alerta OVNI en el año 1990, pues el señor Escorza, de ahí el nombre del caso, pues fue abducido junto con su cuñado en un coche. Claro, todo esto lo recordó mediante una posterior hipnosis, porque ellos estaban buscando realmente la posición donde estaban los radioaficionados haciendo esa vigilancia OVNI, de la alerta OVNI, pero en un momento se perdieron, no sabieron dónde estaban y vieron que habían pasado unas 2 horas cuando para ellos habían pasado minutos, segundos. O sea, no había pasado apenas tiempo y vieron que había un desfase de 2 horas. Sí, sí, tenían esa Entonces se sensación de preguntaron, tiempo perdido, ¿no? Sí, sí. que claro, se preguntaron qué había pasado, ¿no? Durante esas 2 horas, porque los relojes ahora marcaban otra hora diferente conforme ellos se hacían unos segundos, pues eh, tenían otra hora completamente distinta. Bueno, el tema es que se hicieron, con el paso de los años, se hizo, el cuñado no quiso saber nada, o sea, no quiso saber nada de la historia, no quiso hablar con ningún medio, etcétera, pero sí el señor Escorza. Y bueno, se hizo una regresión de hipnosis y según lo que él recordó mediante esta hipnosis, es que estaba dentro de una nave, eh, porque además durante el momento ese que iban circulando vieron, además voy a decirlo, ¿no? Mientras están buscando, pues iban buscando, ¿no? Iban circulando por la carretera, por la zona de los Monegros, cuando vieron una luz brillante, ¿no? Bueno, pues vieron que estaban dentro de una especie de nave y que había pues unos seres, ¿no? Allí con los cuales parecieron que interactuaron y le fueron enseñando como diferentes seres críptidos, entre los que estaba el Yeti, por ejemplo, y en un momento le enseñan como indicándole, este será el siguiente. Y sale, pues que en una sala, el chupacabras, ¿no? Algo que él interpreta como que pudiera ser el chupacabras. No se recuerda nada más, de hecho cuenta muchas más cosas, ¿no? Pero mm, esto es lo más interesante para lo que vamos a comentar, ¿no? De que precisamente luego en la década de los 90 aquí hubo una oleada muy mortífera de chupacabras. Entonces, claro, es un tema, ¿no? Es un asunto de que justamente a este señor le hicieran esa hipnosis, recordara eso. La gente, pues, le cree, obviamente. Mucha gente le cree. Hay diversas polémicas también, pero curiosamente, durante esa década hubo una oleada muy interesante eh, de aquí de chupacabras, sobre todo en Aragón y en el norte de España. Y yo ahora quería preguntar también, ¿por qué prefiere el norte de España? Porque parece ser que hay más casos. Yo recuerdo Sí, uno de es verdad. Galicia en el año 2002, por ejemplo. Sí, ahí es cierto, tiene querencia por la mitad norte y sobre todo por el norte, la Concha Cantábrica, Pirineos, Aragón, Cataluña. Sí, Ujú. sí. Hay algunos casos en Extremadura, en Castilla en general, ¿no? Sí, sí. Pero es verdad, y el sur lo evita. No sé, tal vez es una preferencia de hábitat. Pero sí que es cierto, por ejemplo, en el norte yo recojo, es que, dado caso que ya no me acuerdo muy bien de los datos, pero en Galicia también es una zona bastante caliente en cuanto a casos con chupacabras. Y hay algunos en los que incluso se publicaron, hubo bastante seguimiento a través de la prensa, se publicaron fotografías de sobre todo eran gallinas que habían sido atacadas.
Y esto era, pues mira, te lo digo, en Obre, no me acordaba, ¿verdad? Es lo que le llamaban en el caso de la alimaña de Obre, que fue en 2008, ¿no? Atacaba al ganado y esto fue visto además, una criatura extraña, fue vista en distintos momentos por la dueña de la explotación ganadera y por uno de sus hijos como al día siguiente o a los 2 días de haber atacado su gallinero, ¿no? Que era una especie de cánidos, ¿no? Extraños, grandes, peludos, negros, ¿no? Ujú. Que actuaban se comportaban de un modo muy, muy raro y que les achacaban los ataques a estos gallineros. Realmente recuerdo las imágenes que se veían que eran gallineros un tanto artesanales, pero bien cerrados y que cumplían su función, que estaban absolutamente todas las gallinas muertas y, como decíamos antes, algunas estaban decapitadas, pero la mayoría estaban aplastadas. Al final del gallinero había decenas de ellas no aplastadas, pues posiblemente por el pánico, ¿no? Ante el depredador que se había presentado en su lugar. Galicia es una zona caliente y estoy empezando a reinvestigar un caso muy curioso que se produjo hace unos años porque ha surgido cosas nuevas, asuntos nuevos, que es el caso conocido como el chupacabras de Penamoa. Os recuerdo un poco el caso. Este ya tiene unos cuantos años, es de mediados de los años 80, en La Coruña, en un asentamiento chabolista de pues, lo que era un vertedero entonces, el vertedero de Bens, que ahora es un parque. Pues en esa zona, ¿no? Una zona un tanto deteriorada y alejada de la ciudad, una zona un tanto asalvajada en cuanto a la naturaleza también, pues allí pues, varios testigos vieron una especie de humanoide peludo que se dejó ver durante bastante tiempo, durante bastantes noches, y que atacaba a los animales, ¿no? En concreto aparecieron varias cabras, en este caso eran cabras muertas, con un par de incisiones en el cuello, de esta manera típica que comentábamos de chupacabras, por lo cual se le había extraído sangre, las cabras no tenían sangre, estaban exangües, y bueno, se le llamó por la prensa local el chupacabras de Penamua, ¿no? Porque es la zona donde estaba, y se hicieron algunas batidas para intentar encontrar a este ser bípedo, peludo y extraño que atacaba a las cabras, al ganado, ¿no? En una de esas batidas, uno de los cazadores, con una escopeta de caza, consiguió herir al animal claramente y hacerle huir. Y nunca más se volvió a ver a esta criatura, ¿no? Bien, pues yo retomé este caso como en 2011. Intenté encontrar nuevos testimonios, porque es un caso que además está entroncado con una especie de leyenda de los de pobladores locales, es una especie de mito urbano dentro de la etnia gitana que habita la zona de Coruña y alrededores, ¿no? Y hay una mezcla ahí entre realidad y ficción muy, muy curiosa, ¿no? Y eh, intenté pues en 2011 me parece que fue, recabar más datos, no fue posible, pero ahora hace como un par de semanas aproximadamente, he logrado contactar con uno de los hijos de la persona que supuestamente disparó a este chupacabras, ¿no? El cazador que disparó a este chupacabras y lo hirió. Esta persona todavía es mayor, pero todavía vive, ¿no? Y cuenta con pelos y señales, la historia de aquella noche en la que se enfrentó pues algo desconocido, ¿no? Que estaba pues diezmando sus cabras, ¿no? Con las que se alimentaban y eso, ¿no? Y de un modo orgulloso, ¿no? Él cuenta que, pues eso, que fue el autor de ese disparo, ¿no? Y bueno, estamos intentando recabar más, con la ayuda de su hijo, más información, más testigos y, bueno, reconstruir un poco algunas lagunas que hay en la historia de este chupacabras de Penamua, ¿no? Para intentar discernir qué hubo de realidad o, en ese caso,
los hechos, ¿no? Y que ha habido de mito y de leyenda que en estos 40 años que han pasado, pues se ha alimentado mucho, ¿no? Entre la comunidad de aquella zona, ¿no? Así que ahora mismo es el caso, aunque es antiguo, pero bueno, se ha reabierto un poquito, hay un poquito de interés nuevo, ¿no? Y algún testimonio novedoso, ¿no? Pues para ver qué sucedió, ¿no? Entonces con este chupacabras en Coruña. Pero sí, es cierto que el chupacabras tiene querencia por el norte de España. Sin embargo, en Latinoamérica, no sé, parece que hay diferencias, realmente, o sea, tiene un hábitat diferente, ¿no? Pero es que hay diferencias realmente entre el chupacabras americano y el chupacabras español o europeo, ¿no? En cuanto a comportamiento, también en cuanto a consecuencias con el ganado. Por ejemplo, por regla general, no se ha explicado el por qué. Los animales que son atacados por los chupacabras, en general, esto luego habría cada caso, pero bueno, en rasgos generales, Analizarlo. los animales que han sido atacados por chupacabras en América Latina, los restos no son tocados por ningún otro tipo de depredador, por buitres, alimañas o eso. Sin embargo, en España sí. Estos animales sí, luego son carroñeados, ¿no? por otros animales, ¿no? No hay un problema en este sentido. Hay muchos más testimonios o se deja ver es menos prudente el chupacabras americano, ¿no? que el español, ¿no? En el español hay relativamente pocos casos de avistamientos, los hay, pero no demasiados, no en porcentaje, como en América Latina, ¿no? En lo que sí que ha sido visto o descrito en múltiples ocasiones, ¿no? Parece que hay pequeñas diferencias, ¿no? Aunque se tratara a lo mejor hablando de una especie igual o similar, ¿no? Pequeñas diferencias de comportamiento, de modo de actuar, ¿no? Entonces, pues bueno, también sería normal, ¿no? Si estamos hablando de un ente biológico, también sería normal, ¿no? Que su comportamiento fuera diferente, ¿no? Según el hábitat, el lugar donde campe. Pero bueno, son estas curiosidades, ¿no? Que ya después de tantos años de estudios que se hacen a nivel mundial sobre el chupacabras, se llegan a establecer incluso estas diferencias, ¿no? Bueno, pues el carroñeo de los animales atacados y tal, ¿no? Bueno, pues son curiosidades, ¿no? Que al final, bueno, pues se alimentan un poco más el mito del chupacabras, sí. Exactamente. Y de encuentros, yo los que conozco son los que he contado antes en la zona de Teruel, en Montalbán, pero es que, ojo, esto ya lo digo, que en la zona de Alfajarín, La Puebla, Alfindén, etcétera, yo estoy seguro de que ha habido más casos. El caso más gordo fue el de Alfajarín, que no solo fue un ataque, sino fueron dos en diversos años. Y bueno, es que Zaragoza es un punto caliente en realidad para todo, ¿no? Antes quería agradecer sobre todo a Quiromantes porque ha regalado 5 membresías del canal y también quería hacer un anuncio, ya que este viernes pues se va a emitir el programa que grabé con La Noche Oculta, donde estuvimos hablando sobre apariciones en hospitales, de investigaciones que se han hecho, todo tipo de experimentos, un montón de cosas que os van a encantar. Estará mañana, bueno, sí, mañana por la noche disponible en iVoox, Spotify. De hecho, están nuestros compañeros aquí de La Noche Oculta, de Radio Jucal y Aragón Radio, están por aquí viéndolo. Y ya me están diciendo que habría que llevar a Javier Resines a la radio. Ya me lo están comentando. Así que bueno, Yo, pues yo encantado, me apunto a todo. además ellos son de la zona de Alfajarín, o sea que pueden empezar a recolectar allí datos que, bueno, va a estar bien. Si es que esto es un pañuelo, ¿no? Al final todos nos conocemos entre todos y al final, pues, Sí. mira. No Y somos además tantos. pregunta algo muy interesante también Diego Barranco. ¿Se sabe en qué fase estaba la Luna en aquellos ataques? ¿Pudiera tener la Luna algo que ver también para los ataques, como en el caso de los lobos?
De los lobos, sí, sí. No, no lo sé. No, no, no. Fíjate, pues es una apreciación muy interesante y nunca he tenido, nunca se me ha ocurrido investigar en ese aspecto, ¿no? Más que nada por establecer a lo mejor una relación, un paralelismo entre, bueno, la fase lunar y si esto produce algún tipo de... no, pero me lo apunto y en los casos en los que tengo archivados voy a procurar reconocer esto y establecer a lo mejor algún patrón o no, ¿no? Con ello. Me parece una apreciación muy interesante, pero no, nunca lo he tenido en cuenta, ¿no? Sí que sé que en general, pero porque recuerdo ahora algún caso en el que, bueno, pues había buena visibilidad porque había luna llena, pero no sé si es un lugar común o es que me acuerdo de esos casos en los que sí que he leído algo sobre ello, ¿no? Pues bueno, lo voy a investigar, sí, sí, voy a intentar trazar pues a ver si hay una norma o algo más o menos, sí. Sí, porque en el mundo paranormal, esto me lo comentó mi buen amigo Pedro Amorós, que ha estado aquí ya en alguna ocasión, me contó que al parecer, según sus apreciaciones e investigaciones, el clima y, sobre todo, la luna Ujú, tienen mucho que ver para la aparición de fenómenos paranormales. El caso es que él se dio cuenta de que con luna llena parece ser que ese ruido blanco aumenta la posibilidad de ujú, que aparezca algún tipo de aparición, ¿no? Y el caso de la lluvia también produce una serie mm, de fenómenos acústicos que favorecen la aparición de psicofonías. ujú. Entonces, creo que sería muy interesante empezar a analizar el clima. Quizás no tenga nada que ver y estemos dando aquí bandazos a lo tonto, ¿no? No, Pero no, sí tiene que ver, sí. yo pienso que en el caso de la luna sí que puede tener algo que ver. Sí que Mm. pudiera captarse algo ahí. Influir, sí, influir de algún modo. Pero, por ejemplo, sí está estudiado la influencia de algunos fenómenos atmosféricos en algunos fenómenos extraños, por ejemplo, en el caso de las tormentas. En el caso de las tormentas y las desapariciones relacionadas con la acción de Bigfoots, que parece una cosa muy extraña, pero bueno, me estoy refiriendo a los estudios en Estados Unidos de algunos investigadores, por ejemplo, David Paulides, con el Missing 411, es decir, Sí, la gran cantidad de desapariciones habidas en parques naturales y espacios naturales de Estados Unidos y Canadá de personas en las que parece ser que el causante es una entidad tipo Bigfoot. En un ujú, buen porcentaje de casos, estas desapariciones se han producido después de o durante un fenómeno tormentoso fuerte, ¿no? Que ha hecho que la persona desapareciera tras ese fenómeno y hubiera una relación con un Bigfoot por un avistamiento, un encuentro, una huella o algo así, ¿no? Es uno de los, en este caso del Missing 411, es uno de las curiosidades, ¿no? que estudié cuando estuve viendo estos casos, bueno, que sigo viendo de vez en cuando porque leo algunos de los libros de Paulides, junto con, esto no tiene nada que ver, pero que me llamó mucho la atención, junto con la desaparición en lugares donde hay bayas o frutos silvestres también, ¿no? La desaparición de personas en esos lugares concretos, ¿no? Donde hay bayas, frutos silvestres. Bueno, especulando, puede ser un lugar en el que los hombres salvajes, los Bigfoot, vayan a proveerse de comida y sea un lugar de encuentro con ellos, más fácil que en otros, ¿no? Por especular. ujú. Pero sí, estoy convencido que algunos fenómenos atmosféricos, climáticos y algunas fases lunares posiblemente influyan pues, en el estado de ánimo de los animales y en la aparición de diversos fenómenos, sin duda. Porque además, aquí ya hace unos meses contamos el tema de las apariciones del Bigfoot en España, Mm, que hay casos realmente espectaculares y creo que uno de los más importantes en la geografía española y posiblemente uno de los más importantes del mundo pudiera ser, sucedió en el año 93, si no recuerdo mal, ujú, de un supuesto ataque de un Bigfoot aquí en sí, Aragón, de un Bigfoot a unos leñadores que les sí, tiró una serie de troncos como si fuera Donkey Kong.
¿no? Pues Sí, sí, algo sí, así sí. me Sí, parece que sí, sí. además es un Sí, sí, caso sí. realmente espectacular. Sí, fue en el año 93, exactamente, en Peña Montañesa, en Huesca. Y fue un grupo un grupo de leñadores que estaban, pues bueno, pues trabajando en la zona desde hacía semanas. Escucharon, en un momento determinado, escucharon unos gemidos, unos lamentos, unos gritos. Pensaban que era de un animal, alguna cabra que se había despeñado, posiblemente por la zona, una zona bastante agreste. Ujú. Y bueno, pues acudieron al lugar donde escucharon estos gritos y Miguel Carra fue el primero que llegó, era el capataz de la cuadrilla, eran 5 o 6 leñadores, y fue el primero que llegó al lugar de los hechos y lo que pudo ver que esos gritos, quien los producía era una especie de simio extraño, un Bigfoot, un hombre salvaje que estaba encaramado a un árbol, ¿no? Allí. Enseguida llegaron el resto de los compañeros y, bueno, pues ante la agitación, este Bigfoot eh, bajó del árbol y desapareció en el bosque, en la zona de arbustos y tal. Y desde allí empezó a lanzar trozos y troncos de árbol a los leñadores que estaban unos metros más allá, ¿no? Intentando, con la intención de ahuyentarles, ¿no? En los días siguientes, y ya empezaron también a relacionar estos leñadores, en los días siguientes tenían un Land Rover, una pequeña retroexcavadora y alguna maquinaria más, empezaron a sufrir pues, destrozos, ¿no? La retroexcavadora apareció bastante dañada, el Land Rover también tuvo algún golpe y bueno, pues lo achacaron a la presencia de esta criatura, ¿no? De este ser. Pusieron el caso en conocimiento de la Guardia Civil. La Guardia Civil investigó, hizo un atestado, peinaron la zona, no encontraron al ser, pero lo que sí encontraron fue un rastro de huellas, un rastro bípedo en la zona de unos pies Ujú. desnudos que por el tamaño, ellos calculaban que este ser mediría unos 70, algo así más o menos de estatura, ¿no? Que podría coincidir perfectamente. Un rastro desnudo de un pie humanoide desnudo en el monte, pues es bastante poco probable, ¿no? Eh, y curiosa, bueno, la historia quedó ahí, pero al año siguiente, otros testigos que estaban en la misma zona se Carlos encontraron Ollés, con, Carlos Ollés sí, se encontró una de estas sí, huellas. Carlos Ollés. sí, pero unos testigos el año siguiente, en el 94, se encontraron con el mismo ser, el mismo o uno similar, pero supuestamente el mismo ser, ¿no? En la misma zona, ¿no? Quiero decir, pues sí, es uno de los casos, además ese caso ha dado pues, ¿cómo decirlo? Ha dado fuerza, dinamismo e interés a muchos investigadores, tanto españoles como franceses, por ejemplo, para acudir a la zona, a investigar, a hacer expediciones desde hace muchos años, ¿no? Hasta ahora mismo. Y en la zona, todavía de los Pirineos, actualmente estamos teniendo pues encuentros, avistamientos y sucesos extraños relacionados con Bigfoot, ¿no? En los Pirineos. Se están encontrando estructuras extrañas hechas con árboles y ramas de la zona en lugares muy inaccesibles, con formaciones antinaturales por completo, muy similares o iguales a otras que se han encontrado en otros lugares del mundo, como en Siberia o en bosques de Norteamérica, ¿no? Y relacionadas Ujú. con almas o con Bigfoot o Sasquatch, ¿no? Sí, realmente es todo el norte, toda la zona de los Pirineos en realidad es una zona muy caliente de la aparición de chupacabras, Bigfoots, Alien Big Cats también, osos perros, que también hay un par de casos por ahí Sí, curiosos, sí. ¿no? Es una zona muy curiosa y muy interesante en cuanto a gran cantidad y variedad de casos extraños relacionados con animales, con criaturas desconocidas, ¿sí? Ujú. Bueno, por aquí decían, un poco a modo de broma, sobre tu parecido a Paco Umbral. Y digo, pues bueno, Qué bueno. sí, se lo voy a decir,
Y decían, dice, parece que va a decir, he venido aquí a hablar de mi Voy a libro. hablar de mi libro. Pues no es la primera vez que me lo dicen, fíjate. Fíjate que no es la primera vez que me lo dicen. Y sobre todo en invierno, cuando llevo una bufanda o algo así, ya. Sí, sí, me lo han dicho más veces, sí. La verdad es que sí. Qué gran escritor era Yo creo que son también Pablo Bral. las patillas, las gafas, así un poco, sí, sí. Yo creo que sí, pero sí, sí me lo han dicho más veces, sí. Ya era un poco la bromilla para finalizar. Nada, La verdad es bienvenida que ha sido. ha sido un placer tenerte, Javi. Y yo ahora, a modo de reflexión, me gustaría saber cuál es tu opinión más personal sobre el chupacabras. O sea, ¿cuál es Mm, tu teoría de qué puede ser? ¿Qué es lo que puede representar el sí, chupacabras para ti? bien. Mm, Podría decir algo que pareciera que lo tengo muy claro, pero sinceramente no lo tengo nada claro. Es posiblemente el bicho, el críptido más extraño al que te puedes enfrentar no hay, por así decirlo llanamente, no hay por dónde cogerlo, ¿no? De un modo racional o más o menos. Mi opinión, por lo que, por lo que veo, conozco, es que posiblemente es difícil que estemos ante un animal desconocido, tal cual, un animal, una criatura que tenga un comportamiento animal normal y corriente, ¿no? Como un depredador, un nuevo depredador que esté en la zona o algo así. Lo veo difícil porque hay una ausencia clara de pruebas, de huellas, de cuerpos, de todo eso, ¿no? Creo que de existir estaríamos ante algo diferente, ante un arquetipo, ante un ser de otra, no físico de carne y hueso, o no al menos solo físico de carne y hueso, sino que tendría algún otro componente interdimensional, parapsicológico, como lo queramos llamar, que hace Ujú. que no lo podamos aprehender como si fuera, bueno, como si fuera un lobo, sino que sería pues como estos alien big cats que de algún modo están relacionados, ¿no? Que de algún modo aparecen y desaparecen y se producen como un aporte fantasmagórico, ¿no? Esto de que es difícil de seguir su rastro, Claro. ¿no? Entonces, yo lo que creo es que estamos ante la presencia de, bueno, si tuviera otra apariencia, una apariencia más humanoide, diría que estaríamos ante, ante una especie de ser elemental, ¿no? Que de algún modo pues convive con nosotros en este plano, a veces sí, en otro plano similar, influyendo en nosotros y que se deja ver de la manera en la que nosotros creemos que podemos entenderla, ¿no? Pero posiblemente su esencia no sea exactamente esta, sino otra muy distinta, ¿no? Físicamente hablando. Entonces, no creo que Chupacabra sea una criatura de carne y hueso, sino creo que es una especie de mito convertido en realidad que se va adaptando a lo largo del tiempo según la cultura en la que se mueve, la época, ¿no? Se va adaptando y se va presentando de distintas maneras bueno, pues al testigo. Esto pasa con casi todos o muchos de los críptidos, de estas criaturas, ¿no? Hablamos a veces de criaturas en el momento actual que llegan siglos o milenios con nosotros, presentándose bajo otros nombres, otras formas, otros ropajes, ¿no? Y otras formas de entenderlo, pues eso según el modelo cultural, el avance tecnológico, ¿no? En el que vivimos en cada momento. Creo que Chupacabras le puede pasar algo parecido, que es algo de Ujú. momento para nuestras mentes inaprehensible y que nosotros entendemos esta manifestación en este momento cultural e histórico y tecnológico de ahora mismo. En otros momentos han sido esos dips del siglo XVI, en otros momentos han sido unos demonios sanguinarios salidos del Averno en la mitología maya, por ejemplo, ¿no? Y que posiblemente dentro de 500 años, cuando hagamos otro programa, Diego, hablando de esto, pues diremos, pues ahora se está presentando ahora el chupacabras, ¿te acuerdas? En 2024, pues ahora se está presentando de esta otra manera. No sé, es algo difícil
de explicar y de entender, pero creo que no es un Maravilla. animal puro y duro, sin más, ¿no? Sino creo que es otra cosa. Y esto vuelve a relacionarlo con el tema ovni y con el tema Sí, paranormal y el tema de sí, las sí. interdimensiones. Es un Sí. tema muy, muy curioso que da para hablar mucho más extendido. De hecho, se me está ocurriendo ya otro programa que te voy a proponer. Lástima que yo ya, pues nos tengamos que ir ya porque mañana hay que madrugar, Hay que pero madrugar, sí, esto... me pegaría la noche hablando, ¿eh? O sea, me pegaría la noche hablando contigo y es que sería un aprendizaje tras otro. Ya te lo he dicho muchas veces, de que es un auténtico placer, o sea, escucharte. Y me he escuchado un mogollón de podcasts tuyos. De hecho, por aquí ha habido alguien que ha nombrado también sobre tus artículos pues, en diversas revistas, porque hay que decir que también has colaborado con algunas de las revistas más prestigiosas. Y no es por lanzarnos flores a Fenómeno en Español, porque somos compañeros de revista en Fenómeno Sí, en sí, sí, sí. Español. Y de hecho, Y voy a con una decir gran algo. noticia sobre Fenómena que, Volvemos, bueno, volvemos, eso vuelve es, Fenómeno en efectivamente, Español. en junio está ahí otra vez, sí, señor, sí. Volvemos. Sí, De sí, hecho, el sí, día sí. 7 de junio va a estar aquí el director de Fenómeno en Español, Ajá, nuestro gran Darío. amigo Darío Fernández, Ajá, donde vamos a dar algunas noticias más y también vamos a traer un caso que ha llevado nuestro amigo Darío, un caso curioso e interesante. Traer a Darío no es fácil, hay que decirlo, no es sencillo, ujú, no es muy dado los directos, pero había que celebrarlo y me ha dicho que sí, que hay que celebrar esto, que además este canal se lanzó gracias a la revista porque ajá, al principio era el canal de la revista y luego ya pues la propia revista me dijo, oye, mejor llévalo tú porque estás haciendo todo el trabajo duro. ujú, Nosotros hemos puesto prácticamente el nombre, pero mejor que sea tuyo y que sea también, pues puedas lanzar cosas de la revista, o sea, tienes manga ancha para lo que quieras. Yo, pues claro. Y de hecho, pues muchas veces me dice, guau, yo lo veo siempre al día siguiente, me lo pongo en modo podcast y sí. mientras hago las cosas en mi casa y ahí lo estoy escuchando. Y luego me comenta por el WhatsApp, me dice, esto no sé qué y esto no sé cuánto, ¿no? Podría ser esto. Me empieza a hacer preguntas por el WhatsApp y bueno, es un tipo increíble, o sea, es mi padre del misterio, quien me descubrió, o sea, Ujú. quien descubrió mis investigaciones, mis experimentos que hacía en antaño, fue el primero que me descubrió y que me dio una oportunidad en la revista, sin apenas conocerme, sin apenas saber de mi trabajo, tuvo una intuición, me lo dijo y aquí estamos, y aquí estamos. Sí, Y la vamos, verdad yo es que solo puedo tener también palabras de agradecimiento hacia Darío porque es un tipo entrañable y honesto, además, que se agradece muchísimo en los tiempos que corren. Es un tipo honesto, justo y que siempre está ahí dispuesto a echar porque una mano, además, sí, es verdad. porque tenemos que decir que hemos tenido de compañeros de revista a grandes investigadores como Antonio Las Heras. Mm, También otro compañero grandísimo de la revista es José Antonio Caravaca, ujú. otro gran Pedro investigador. Fernández Pedro también, Fernández también, Pedro claro. María Fernández. Sí, sí, además tiene el eh, ranking de mayor número de artículos publicados en Fenómena. Está el primero en y, el ranking. y otros grandes como Nick Pope, también ha Sí. escrito Nick Pope de Alienígenas Ancestrales, famoso Ujú. presentador de History Channel. Philip Manter, Avi Sí, Loeb, sí, sí. eh, grandes compañeros que de hecho voy a traer ya más de uno. Con Philip ya hablé, con Steve Mera ya he hablado también, he tenido algunas reuniones en privado y de hecho a mí me han dicho literalmente que voy a ser el jefecillo de la sección de España en Europa de todo lo que representa Fenómena. Pero eso ya lo diremos más adelante, ya lo hablaremos más. He hecho un pequeño spoiler, pero bueno, ya se hablará más adelante porque Steve va a estar también en junio. Va a hablar de cosas de la OTAN, ahí lo dejo, cositas de la OTAN, temas ovni, temas paranormales, que ha estado él metido. Cosas muy interesantes y que ya pues un ex oficial de la OTAN hable de estas cosas ya quiere decir Ujú. mucho. Sí, 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 muy Ya quiere interesante. decir mucho.
Y bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Al final me he explayado más de lo que hubiera deseado, pero bueno, ha merecido la pena. Sí. Mañana, cuando me tome 200 cafés para aguantar la mañana, me voy a acordar de este momento, pero bueno, da igual. Luego veré el directo y se me pasará. Seguro. Así que, así que bueno, Javier, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, como siempre. Y yo espero, voy a decirlo, hacer una serie de criptozoología, hacer una serie aquí de directos cada 2, 3 meses Ujú, sobre temas de criptozoología pura y dura en España y de casos que no se conozcan, o sea, casos ujú, realmente bizarros donde haya habido animales realmente extraños. Antes comentaban a Dogman también. Yo conozco un ujú, caso de un perro con ojos rojos que se vio aquí en Zaragoza, en la avenida San José, y que perseguía a una persona. Entonces, lo contó el propio testigo, bueno, pues ya no sé nada de esta persona, pero me sorprendió, ¿no? De que se asemeja mucho, aunque es más en menor medida el perro, al tema de las tibicenas, por ejemplo, en Canarias, sí. Canarias, Ujú, que te siguen, ¿no? Como que yo lo iba siguiendo y que luego pues tuvo un mal presentimiento la persona y bueno, pues salió corriendo de allí. Pero bueno, lo dicho, pues estaría bien hacerlo y que bueno, pues ujú. Javi, ahora te dejo todas las cámaras para ti, para que te despidas, para que des todas tus redes sociales, dónde pueden dar contigo, etcétera, etcétera, dar tu correo electrónico para que te puedan contactar. Ujú. Así que, Javi, todo tuyo, como te dije la anterior vez, te dejo solo ante el peligro. Bueno, pues nada, Diego, muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar hablando de estos temas tan curiosos, ¿no? Y a veces tampoco conocidos. Y pues nada, gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado. Y bueno, si queréis conocer un poco más sobre el mundo de la criptozoología en nuestro país, pues podéis consultar mi blog, se llama Criptozoología en España, y ahí tenéis un montón de información, de noticias, libros en descarga también, programas, un poco de todo, ¿no? Y ahí también viene el correo electrónico, pues si queréis contactar conmigo, es cryptospain@yahoo.es, pero vamos, ahí lo vais a encontrar en el blog. Y pues nada, cualquier cosa aquí me tenéis. Y de nuevo eso, pues gracias a Diego y gracias a todos vosotros y espero veros pronto. Pues bueno, amigos, nos vemos el próximo jueves. Vendrá Easter Isis, famosa divulgadora del misterio y también experimentadora de Argentina. Vendrá con su un poco espacio peculiar, su visión peculiar sobre el mundo del fenómeno, sobre la Matrix del misterio. Y bueno, yo llevo mucho tiempo ya diciéndole que viniera, por fin hemos podido cuadrar una fecha. Así que bueno, pues el próximo jueves será esta vez a la hora habitual, las 10 de la noche, pues estará Istarisis por aquí. Así que buenas noches, amigos, y sed buenos y que sobre todo que no se os aparezca el chupacabras. Si os aparece, contádnoslo a Y, nosotros. y corred. Exactamente. Venga, buenas noches, amigos. Buenas Chao. noches.